Muy bien. Hemos invitado a ustedes después que hemos ido a una reunión en nuestro ministerio y había mucho interés de tener un poco más clases, más reuniones. Y habíamos empezado alguna vez en el pasado de hablar sobre los artículos que salen en el Media Broadcast y estamos retomando esa idea, empezando hoy, entonces con este programa expandido y con un artículo, ya que este mes estamos hablando sobre los temas en relación a 2014. Hemos tomado ese artículo aquí sobre la relación o sobre lo que pasó en el sistema judicial estadounidense y luego queremos ver cuál fue la relación con 2014. Entonces han visto el enlace en el chat para el artículo que había salido diciembre año pasado en The Washington Post, escrito por Perry Bacon Jr. Primeramente, Iris, ¿puedo pedirte que lees la nota que nos dejó la anciana Tess Lambert sobre ese artículo? Sí, con gusto. Leo. Poder Judicial, Tribunal Inferior y la toma de posesión conservadora. A principios del año pasado, gracias. A principios del año pasado, hablamos de las elecciones del 2020 y la próxima ley dominical en lo que respecta a los poderes legislativo y judicial de los Estados Unidos. De interés clave fue la toma de posesión conservadora del Poder Judicial a partir de 2014, a través de los esfuerzos particulares de Mitch McConnell y Donald Trump. El artículo que sigue muestra cómo esos esfuerzos están dando sus frutos en el contexto actual. Muchas gracias. ¿Alguien recuerda más o menos qué pasó en 2014? ¿Qué desembocaría entonces en esa situación, como ese artículo lo describe? Aquí tenemos Trump y tenemos Mitch McConnell. ¿Qué había pasado aquí en 2014? ¿Quién recuerda? ¿Tiene alguna idea o algo, una palabra clave tal vez para recordar aquí? Porque lo que vamos a leer en este artículo es lo que vemos aquí, ¿no es cierto? 2021. Pero 2014 algo aconteció, ¿no? Aquí dice los esfuerzos particulares. Solange. Yo recuerdo que ese año fue que Mitch McConnell, Trump, Steve Bannon y otros que estaban detrás también bloquearon a Obama en el proyecto de Obamacare, en la posesión de jueces también, poniendo, o sea, tratando de preservar así la postura mayoritaria de conservadores, ¿no? Republicanos. Sí, yo creo que eso fue una de las cosas que en 2014 se iba a apuntar un nuevo juez. Claro, Obama tenía la autoridad de poder elegir nuevos jueces, colocar nuevos jueces, pero Mitch McConnell, no, ¿cómo se llama este abogado que bloqueó? No era Mitch McConnell. Pero había un abogado que bloqueó a Obama, que no se puede poner durante su gestión, que esto no es constitucional, pero sin embargo todo se hizo igual. Lo que no se podía hacer en la gestión de Obama,
se permitió hacer en la gestión de Trump. Y por eso que Trump pudo colocar más jueces de su línea, digamos, posterior. Ya. Si yo recuerdo bien, era algo con los midterm elections, ¿no? Las elecciones de medio término, donde se dice que no era, donde acusaron a Obama o dijeron que no sería ético o correcto si él apuntaría a un juez tan pocos días antes de las elecciones sin saber si luego va a retener la mayoría y luego no representaría el deseo del pueblo al elegir un juez. Y así fue. Entonces Obama no eligió el juez y luego en los midterm elections volvieron a ganar los republicanos. Y ya. Y bueno, y así como Solange recuerda, ¿no? Más tarde Trump estaba en una situación igual y se comportó totalmente diferente como había pedido en aquel tiempo. Sí. Ok. Vamos a tener que volver eso para recordar esa historia en detalle. Muy bien. Aquí una foto. Eso es el Tribunal Supremo aquí. El Tribunal Supremo es pues la Corte Suprema, ¿no es cierto? La más conocida, tal vez la más famosa en todo el sistema judicial estadounidense. Pero ese artículo nos va a ver contar una historia que da un poco luz detrás de esto. Quiero leer con ustedes el primer párrafo. Los jueces nombrados por los republicanos que sirven en los tribunales estatales y en los tribunales federales de nivel inferior no reciben tanta atención como los del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero esos jueces son algunas de las figuras más importantes y, por desgracia, más peligrosas de la política estadounidense. Limitar el radicalismo del actual Partido Republicano será difícil con un poder judicial repleto de partidarios del Grand Old Party, de los republicanos, que escriben el trumpismo en la ley. ¿Quién puede decir lo que dice ese artículo en sus propias palabras? Voy a dejar aquí una pequeña ilustración. Ese es el presidente. Poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el sistema judicativo o judicial con la Corte Suprema. Y la cosa es que el presidente nombra, ¿no es cierto?, a los jueces. Y los jueces tienen que controlar al presidente, el poder ejecutivo. El presidente también nombra a los jueces de las cortes federales. Lo que aquí en este artículo dice, los tribunales federales, ¿no es cierto? De nivel inferior, no recibe mucha atención. Más atención recibe la Corte Suprema. Y el presidente también elige a estos. Ahora, cuando la Corte logra, este es el presidente aquí, su partido, ¿no es cierto? O creo en ese caso los republicanos son rojos, ¿no?
Entonces, el partido del presidente está a control de la corte y logra, como en ese caso, nombrar la mayoría a favor de su visión y nombra también aquí la mayoría a favor de su visión. Entonces, eso del control de repente es muy perjudicado. ¿Correcto? No hay un balance. Esa idea del balance, esa idea del autocontrol, eso es, a esa dirección va ese primer párrafo. ¿Lo entiendo correcto? Leo otra vez la última parte. Aquí donde dice, limitar el radicalismo del actual Partido Republicano será difícil con un poder judicial repleto de partidarios del Grand Old Party, el Partido Republicano, que escriben el trumpismo en la ley. ¿No? Entonces, si eso es aquí, mayoría republicano, Corte Suprema, mayoría republicano, presidente republicano, ¿no es cierto? Entonces, el trumpismo, Donald Trump, que logró poner en práctica esto con la ayuda de Mitch McConnell o viceversa, entonces es difícil, como dice aquí, tener una balanza o un control del sistema. Solange, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Sí. El siguiente párrafo dice, los jueces nombrados por los republicanos en el Tribunal Supremo han estado empujando agresivamente el sistema legal hacia la derecha durante algún tiempo y ahora parecen dispuestos a dar pasos aún más audaces, sobre todo revirtiendo y debilitando gravemente el caso de Roe versus Wade. La disposición de esos 6 jueces a alinearse tan estrechamente con los objetivos políticos del Partido Republicano es muy importante, porque el Tribunal Supremo determina la legislación nacional y crea precedentes que los tribunales inferiores deben seguir. Dicho esto, el alto tribunal emite relativamente pocas sentencias cada año. La mayoría de las cuestiones se resuelven en los tribunales estatales o en los tribunales federales de distrito o de circuito. ¿Cuál es para ti aquí la frase importante? Tal vez podemos considerar esa frase donde dice que esto realmente debilita el caso de Roe versus Wade. ¿Ya? También el hecho de que si el tribunal es partidario del Partido Republicano, el Tribunal Supremo, entonces las legislaciones van a ser a favor de la mentalidad o de los propósitos de este partido, que nosotros ya conocemos, son bastante racistas. Y ¿Cuántos jueces tenemos en la Corte Suprema que son del lado del republicanismo? ¿O del lado de Trump? Aquí decía. 6. 6. Son 6. 6, correcto. ¿Y cuántos son los que no son republicanos? Creo que son 3 o 4. Son 3, Son ¿no? 9 por todos. Sí, porque son 9 en total. Esto es lo que dice aquí. ¿Correcto ese artículo? 6 jueces, ¿no es cierto? Y ahora también que a mí me parece importante, dice, el Tribunal Supremo, aquí, determina la legislación nacional y crea precedentes. O sea, lo que ellos deciden son precedentes para todas las decisiones de las cortes inferiores, ¿no? Estatales. No toma muchas decisiones la Corte Suprema, pero las pocas que toma son casos que dirigen a las decisiones a nivel federal, a nivel nacional.
¿Ya? O estatal. ¿Alguien más quiere? Bienvenidos a todos. Algunos entraron un poquito más tarde. Estamos leyendo aquí un artículo que se llama Los jueces conservadores más peligrosos no están en el Tribunal Supremo. Un artículo que salió 21 de diciembre año pasado en The Washington Post. Y entonces nos recuerda que habíamos visto que en 2014 se tomaron algunas medidas que hoy en día tienen su repercusión o llegan a cierto fruto, ¿no es cierto? Y ese artículo va a hablar sobre sus frutos. ¿Quién puede leer el siguiente párrafo? Todo ese trabajo. Yo leo. Dice, todo ese trabajo de los republicanos para dar forma al sistema jurídico está dando sus frutos. Estos jueces de nivel inferior se han convertido en una superlegislatura republicana que ha frenado las políticas de los alcaldes, gobernadores y presidentes demócratas y ha respaldado en gran medida las medidas de los funcionarios republicanos. No es de extrañar que los jueces... ¿Hasta ahí? Puede continuar. Ya. No es de extrañar que los jueces que se inclinan por los conservadores emitan sentencias que se alinean más con el Partido Republicano y los jueces liberales tienden a estar más alineados con el Partido Demócrata. Pero alinearse con el Partido Republicano de hoy significa que los jueces toman medidas radicales y a veces antidemocráticas, y aunque no está claro si esto es intencional, los jueces nombrados por los republicanos tienen ahora una maniobra de 2 pasos a su disposición para mover la ley de Estados Unidos hacia la derecha, sin mucha repercusión pública. Un juez de primera instancia nombrado por los republicanos puede emitir un fallo ultraconservador y el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede negarse a intervenir para revertirlo, moviendo la ley hacia la derecha sin que los conservadores del alto tribunal tengan que escribir una larga opinión que obtendría mucha cobertura informativa. Por ejemplo, con la aquiescencia del Tribunal Supremo, los jueces de los tribunales federales de distrito y de circuito nombrados por el Partido Republicano están obligando esencialmente al gobierno de Biden a aplicar las políticas de inmigración de línea dura del expresidente. Muy bien. Matías, ¿qué es para ti la Ok. clave de información aquí en ese párrafo? De hecho, que dice que esta mayoría de jueces conservadores están dictando sentencias que no son revertidas por los jueces de la Corte Suprema porque se alinean con su, como dijeron, ¿no? Con sus propósitos y con su mentalidad y con lo que ellos piensan, ¿no? Y creo que eso se ha estado hablando en los temas pasados y acá se explica más, ¿no? Mucho mejor. Sí. Si vamos aquí a mirar otra vez un poco esa mini gráfica. Si tenemos una Corte Federal que toma una decisión conservadora, entonces, ¿qué se puede hacer, no es cierto? Si alguien está en contra de eso, ¿qué instancia puede corregir esa decisión? Tenemos la Corte Suprema. ¿Disculpa? No, la Corte Suprema. Sí. Pero si la Corte Suprema igual es de la misma inclinación y visión de las cosas, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada. Es un camino muy rápido a tomar decisiones a un nivel, digamos, inferior, que luego simplemente no tienen ningún problema de ser aplicadas, porque no hay resistencia alguna arriba de esa decisión. Es más bien el camino más fácil a establecer un precedente. O sea, una historia con qué paralelar de por qué yo puedo volver a aplicar injustamente o de esta manera la ley a mi conveniencia. O sea, plantear fundamentos cerrados, los cuales permite a las cortes de los circuitos menores
aplicar no justamente la ley, sino injustamente como está en el caso, porque existe un precedente de la Corte Suprema, existe una argumentación que no es, que no se inclina hacia la justicia, hacia lo correcto, que tiene una argumentación que es partidaria a la agenda del Partido Republicano. Y el ejemplo era aquí, con la aquiescencia, con la admisión del Tribunal Supremo, los jueces de tribunales federales que eran nombrados por republicanos están obligados esencialmente al gobierno de Biden, están obligando a Biden, ¿no es cierto?, a aplicar las políticas de inmigración de línea dura de Trump, ¿no es cierto? Eso es realmente un sistema súper inteligente en realidad, que no debería ser así porque básicamente causa un desequilibrio. Entonces Trump puede continuar gobernando, por así decirlo, ¿no? O su visión continúa gobernando, porque eso fue en su presidencia, han logrado instituir a esos jueces, toman decisiones, y Biden no tiene cómo salir de esto. No puede revertir la decisión, necesita la Corte Suprema. Pero como la Corte Suprema está a favor de esas decisiones, no hay cómo. Y muchos tal vez no entienden eso tampoco, ¿no? Solo ven que Biden no hace nada o que Biden no logra cambiar la situación igual, ¿no? Teníamos esa discusión en las fronteras, igual siguen siendo muy dura el tratamiento para inmigrantes, etc. ¿Alguien quiere opinar? ¿Cómo lo ven ustedes esa situación? Una pregunta. Bueno, ahorita me pasó que no puedo escuchar lo último nada, pero mi pregunta era más bien, esos jueces federales, no sé cómo es, ¿no le elige el Senado? Estaba buscando acá información. ¿No los elige qué? ¿El Senado? Porque, o sea, está, como dicen, ¿no? El presidente escoge a los jueces de la Corte Suprema, pero hay dos niveles, ¿no? Jueces federales inferiores y jueces estatales, ¿no? Ya. Lo único que encontré es que el presidente también elige los jueces de las Cortes Federales. Pero seguramente no de cada estado, ¿no? Es que son dos circuitos, ¿no? Los circuitos menores son las cortes estatales de cada estado. Después, superior a ese circuito está la Corte Federal, y superior a la Corte Federal existe una última apelación que se puede hacer a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo. Entonces, cuando ya llega a ser un caso en el Tribunal Supremo, entonces lo que hacen ellos es establecer un precedente tanto para las Cortes Federales como para las estatales. Aquí me pareció interesante, tal vez en respuesta a tu pregunta, Matías, esa infográfica del Business Insider, que es titulada las nominaciones judiciales relámpago de Trump. Trump's Judicial Nomination Blitz. Dice aquí arriba 45 de 55. Total nominaciones son de o que servirían en un estado donde Trump ganó las elecciones. En distritos judiciales, jueces de distrito, jueces de corte de apelaciones y attorneys, no sé cómo eso sería en español. Attorney es abogado. ¿Abogado? Gracias. Un término legal. Plural.
Ya. Esto se refiere, si yo tengo bien según aquí, la información en el primer año, ¿no es cierto? Eso fue así. Entonces, hemos visto que, no sé si alguien entiende esa infográfica. Obviamente vemos que Trump ha hecho uso de esa posibilidad mucho más que Obama, ¿no? O ha podido hacerlo. Sí, lo que vemos es que en el periodo de Obama, según la infográfica, Obama podía elegir 4 jueces, pero solo se le permitió colocar uno porque los demás fueron bloqueados el proceso. No recuerdo el nombre de este abogado que hizo eso. Y en el caso de Trump, a él sí se le permitió escoger aún más de lo que él podría haber hecho. ¿Por qué? Porque él asume los cargos o los puestos libres que Obama no pudo rellenar en su gestión. Por eso es que él puede poner casi 18, pero en realidad logra poner solamente 15. Bueno, que no es poco, ¿no? Y en las cortes de apelaciones, que sería una de las cortes federales, también 4 de 5, pero Trump colocó 9 de 14. Ok, pienso que es realmente, a pesar de mucho que ya hemos estudiado esos temas, ¿no? A mí me parece todavía no tan fácil de comprender. Por ejemplo, si tú buscas infográficas sobre el sistema judicial estadounidense, a mí no me convencen las gráficas que yo encuentro. Son complicadas y parecen decir todos algo diferente. Debe ser el enfoque, ¿no? El enfoque de qué hacen las cortes o cómo se relacionan las cortes o cómo funciona la apelación. Entonces, no he encontrado unos buenos diagramas, en mi opinión, cómo es la estructura de todo ese sistema legal. Si alguien tiene más conocimiento aquí, nos ayuda, por favor, adelante. Ok. Graciela, ¿puedes continuar leyendo aquí con hay 3 tendencias? ¿Qué hago ahora aquí? Un momentito. Jacob, ¿estás ahí? Bueno, hay 3 tendencias que emanan de lo especialmente preocupantes. Hasta ahí. Esperamos un momento. Dame un segundo porque hay un texto aquí obviamente en inglés. Lo puedo leer traducido. Si te quieres, te lo traduzco ahorita, tengo aquí. Ok, entonces solo entro a leer aquí la traducción. La parte en inglés, ¿ok? Esa parte aquí. Ok. En primer lugar, están validando el proyecto del Partido Republicano de ganar elecciones en parte a través de medios antidemocráticos. Un momento, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir esa pantalla también porque es mucho más fácil. Leerlo, verlo. Ya. Ok. Repito. En primer lugar, están validando el proyecto del Partido Republicano de ganar elecciones en parte a través de medios antidemocráticos, como el gerrymandering agresivo y de las restricciones al voto. Una de las funciones clave de los jueces
debería ser la de proteger los derechos individuales, en particular el derecho fundamental al voto. Pero los conservadores del Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin han defendido la atroz manipulación de los distritos legislativos del Estado, mientras que el Tribunal Supremo de Florida, denominado por los conservadores y los jueces federales designados por el Partido Republicano en el sur, bendijeron la legislación adoptada por los republicanos de Florida, que hace mucho más difícil que los ex delincuentes recuperen su derecho al voto. Ok. Hasta ahí, gracias. ¿Qué es lo que a ti te parece aquí importante en ese párrafo? Bueno, antes de responder eso, me gustaría explicar. Ok. Aquí, en este párrafo, podemos ver que existen los circuitos menores en cada estado, las cortes menores, inferiores, y las cortes supremas o superiores en cada estado. Esa sería la corte federal de cada estado. Ya. Entonces, hay una corte federal. Y una corte, ese es el circuito de corte superior o federal. Corte federal. ¿No es cierto? Digamos, esto es, por ejemplo, Nebraska. Ellos tienen su corte federal. Y también tienen su corte estatal. Y tienen su corte estatal. Este es el circuito menor. Ya. Ponte ahí. La estatal es el menor y la corte federal es el circuito superior o la corte superior del estado. Y por encima de esa está entonces la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, ¿no? Que es nacional o federal Eso también. es federal, ¿no? Ujú. Entonces, así hay varios De cada estado. sistemas en cada estado donde tenemos mini cortes supremas, digamos, ¿no? Sí. Ahora, no recuerdo qué era el gerrymandering. El gerrymandering. ¿Qué es el gerrymandering? Gerrymandering. No recuerdo. ¿A quién recuerda qué significa gerrymandering? Oh, yo ya recuerdo, creo que era una legislación donde se le quita el derecho a los prisioneros de votar, ¿no? A los que tienen un cargo en su expediente. Ya. No sé si se limita a los ex convictos, ¿no? Creo que es para simplemente muchos grupos. Básicamente fueron leyes que para impedir que los negros ex esclavos pudieran votar. Ujú. Y esas leyes hoy continúan funcionando de diferentes formas, dificultando a personas que estaban sentenciadas en algún momento de su vida, personas de clase con poco ingreso. ¿Alguien recuerda cómo funciona eso? ¿Alguien quiere dar un ejemplo? ¿Por qué es difícil para personas pobres, por ejemplo, latinos, votar en Estados Unidos, en algunos estados? ¿Por qué qué leyes hay que lo hacen difícil? Como decía en el artículo, en el párrafo anterior, perdón. ¿Alguien recuerda? Iris, Graciela. No recuerdo. Ok, no importa. Yo lo que recuerdo, pero no
específico a latinos o hispanos, o idea que cuando se trataba de impedir el voto postal, o sea, por correo, eso implicaba la mayor parte de la población negra hispana. No sé si era porque ellos viven más aislados y entonces no tienen medios económicos como para trasladarse a los lugares de votación, y entonces les queda mejor el voto postal. Ajá, ya. Tengo un recuerdo, algo así, pero no sé si eso es específicamente la manera de evitar que voten. O sea, no sé si hay alguna otra cosa. Creo que eso no es una ley. Sé que estaban peleando mucho, que no querían los votos por correo, y creo que eso de alguna manera nucleaba o excluía o discriminaba a esas poblaciones más pobres que tienen menos acceso Sí, a trasladar o algo así. correcto. Eso es una cosa, ¿no es cierto? Limitar la posibilidad de maneras de votar alternativas por correo, por ejemplo. Eso fue una cosa. Otra cosa fue que limitaron los lugares, pocos lugares, o que hicieron simplemente los lugares donde personas, digamos, negras vivían, no tenían cerca de ellos, no tenían locales para votar. Estaban muy lejos. Eso significa, obviamente, que es más difícil para ellos llegar ahí, porque necesitan coche, necesitan tiempo, necesitan transporte, y no se les facilitó. Otra cosa, que redujeron los lugares, lo que produjo largas filas. Y estando parado ahí varias horas para muchas personas no es agradable, ¿no es cierto? O imposible. Después, prohibieron, por ejemplo, dar alimentos o refrescos o algo así a las personas que estaban en la fila. Cosas así sumamente básicas, terribles, simplemente para lograr que las personas no vayan a votar o para que desisten. Otra cosa también fue o es que muchas veces necesitas un carnet, no sé si es pasaporte o un carnet, que no sé cómo funciona en Estados Unidos, es un poco diferente como muchos de nuestros países, donde todo el mundo tiene todo el tiempo consigo el carnet, ahí no. Necesitan aplicar, necesitan comprar. Creo que la mayoría no maneja un carnet de identidad, manejan su permiso de conducir y eso basta normalmente. O su tarjeta de seguro social o algo así. Pero entonces se requiere un carnet, te necesitas aplicar por eso a tiempo, no tienes que olvidarlo, cuesta dinero, que a muchos no les sobra. Ese tipo de impedimentos se han colocado en esos gerrymandering, si recuerdo bien, ¿no? Simplemente para dificultar totalmente la posibilidad que personas pobres que viven en ciertos lugares puedan tener la facilidad de votar. Ok. Muy bien, vamos al siguiente párrafo. Jorge, ¿estás ahí? ¿Puedes leer? Entonces leo yo. En segundo lugar, los jueces están actuando de forma... Yo porque se me cortó. Ah, diga. ¿Leo? Ya, claro. No, es que te preguntaba porque como se me cortó hoy, no sé si... Sí, por supuesto. Con mucho gusto, lea. En segundo lugar. En segundo lugar, los jueces están actuando de forma descaradamente partidista. Las iniciativas promulgadas por los demócratas a todos los niveles son ahora vulnerables a
que los jueces designados por el Partido Republicano las anulen con el más mínimo pretexto. El Tribunal Supremo se ha visto obligado a dictar sentencias en apoyo del Obamacare en varias ocasiones porque jueces de menor rango nombrados por los republicanos intentaron anular la ley con sentencias que no tenían ningún sentido a menos que se entendieran como intentos desesperados de hacer lo que los volví. A menos que entendieran como intentos desesperados de hacer lo que los políticos del Partido Republicano no podían, acabar con la ley. Estos jueces están microcongestionando las políticas de inmigración del presidente Biden y tratando de impedir que utilice los mandatos de vacunación para detener la propagación del COVID-19. Ok. ¿Quieres comentar, Graciela? ¿Qué dice ese artículo, ese párrafo? No sé si me has escuchado. ¿Quieres hacer una hincapié en algo aquí, Graciela, en ese párrafo? Perdón, como se me fue de nuevo, no sé qué era lo que me decías. ¿Me hablabas a mí algo? Sí, si quieres destacar algo de ese párrafo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice el párrafo? ¿Qué es importante para ti? No te escuchamos, Graciela. Creo que está mal su conexión. Sí. Está un poco más. Solange, ¿a vos qué te pareció interesante ese párrafo? Yo no los escucho ustedes. Recién sentí que dijiste Graciela, pero no sé qué me estás diciendo. Quería saber qué te pareció importante en ese párrafo. La verdad que no lo entendí mucho. ¿Ya? Algo de que están tratando de impedir todo lo que hubiera promulgado Obama, pero no, la verdad que no. Ok. Aquí el artículo explica 3 tendencias, ¿ya? Que emanan de esa situación. ¿Y qué es la situación? Que hay muchos jueces republicanos en los tribunales inferiores. Y las 3 tendencias son las siguientes. La primera, que hemos visto, es que tratan de ganar elecciones mediante medidas antidemocráticas, como restricciones para votar y gerrymandering. La segunda es que los jueces actúan de manera partidista. O sea, en realidad, a un juez no debe importar, ¿no es cierto?, el partido político al cual él se inclina o al cual él pertenece, ¿no? El juez tiene que interpretar la ley y defender la ley. Pero lo que pasa es que tenemos esa actuación descaradamente partidista. No importa lo que quieren, si viene de los demócratas, lo bloquean. ¿Ya? Sí o sí. No, es una lucha contra
no contra la ley o contra convicciones, sino es una lucha contra partido. Y esa lucha contra partido se lleva adelante, se lleva a cabo a nivel judicial también. Ya, ellos tendrían que tener la capacidad de poder elegir o decidir o explicar la ley de manera que sea clara, concisa y justa, ¿no? Pero lo que pasa, como dicen, es tienen un modelo partidista donde no les interesa buscar la justicia, no les interesa explicar la ley, les interesa cumplir la agenda del Partido Republicano. Y para esto, pues, para cumplir esta agenda, tienes que violar procedimientos, violar derechos, violar leyes, anular leyes. Como uno de los casos, por ejemplo, que es el Obamacare, que era un proyecto de ley que beneficiaba a todos, ¿no? Para recibir asistencia médica gratuita. Y bueno, eso es un derecho que realmente todo ser humano tiene, pero ellos están bloqueando ese derecho, queriendo anular esta ley. Y han hecho todo lo posible para hacerlo, y están todavía intentando eliminar todo rastro de esa ley. Muy bien, gracias. Matías, ¿quieres leer el siguiente, el tercer párrafo? El tercer punto. Ok. En el tercer lugar, estos jueces están profundamente comprometidos con la noción de racismo inverso, es decir, que las iniciativas destinadas a abordar las disparidades raciales violan los derechos de los estadounidenses blancos. A principios de este año, un juez conservador retuvo un programa de la administración Biden diseñado para dar ayuda a los agricultores de las minorías que habían quedado desproporcionadamente fuera de los programas federales anteriores. Otro juez, nombrado por el Partido Republicano, bloqueó un programa diseñado para ayudar a las pequeñas empresas dirigidas por minorías y mujeres. ¿Sería imposible que Estados Unidos aborde sus disparidades raciales si las políticas que abordan directamente esas cuestiones se topan con un muro de jueces conservadores? Es importante señalar que muchos jueces nombrados por los republicanos se negaron, a su pesar, a fallar a favor de Trump el año pasado cuando su campaña presentó numerosas demandas frívolas alegando irregularidades en la votación. Pero no debemos sentirnos reconfortados por esas sentencias. Muchos de estos jueces han mostrado sus verdaderos colores ultrapartidistas en 2021. Ok. Entonces, ¿cuál es el tercer problema que se está viendo cada vez más ahora como fruto de esos cambios en el sistema judicial? Bueno, dice que hay un problema racial Ya. porque hay derechos que se le están quitando a minorías, ¿no? Porque se está tratando de apoyar de alguna manera con programas o leyes, pero se está bloqueando, como dice acá, ¿no? Para esto, por temas raciales sobre todo, que esto dice que es como, eso es lo que no entiendo tampoco, cómo así está vinculado con con los estadounidenses blancos, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que le Ya. afecta a ellos? Que se ayude a estas minorías. Suena un poco complicado, pero no es tan difícil. Lo que pasa es que el gobierno Biden apoya a minorías. Y ese apoyo a minorías, por ejemplo, a los agricultores negros, que han sufrido más que los agricultores blancos en la pandemia, esa minoría, esa ayuda se interpreta como racismo inverso. Solo apoyan a los negros, no apoyan a los blancos. ¿Ya? Y por eso se bloquean esos intentos. ¿No? Pues increíble, ¿no es cierto? Pero es un racismo, no hace nada contra los negros, pero no quieren que se les ayude a los negros porque lo ponen así en una luz como si fueran medidas. Víctimas. Ya,
como los blancos quedan como las víctimas que no reciben apoyo, ¿no? Lo cual es interesante porque la terminología que usan ellos es un poco sinvergüenza desde mi perspectiva, porque ellos reconocen que ellos también han sido racistas, porque ellos mismos racismo inverso lo llaman, o sea, reconocen que hay racismo de parte del otro lado también, o sea, de blancos a negros, que es evidente, pero ahora ellos quieren jugar a ser la víctima y llaman esto racismo inverso, ¿no? Ahora, aquí decía, es importante señalar que cuando Trump quería que los jueces que él nombró, por así decir, ¿no es cierto?, que estaban ahí por su ayuda, que ellos le apoyen en su intento de demostrar que las elecciones fueron robadas, esos jueces se negaron. ¿Ya? Muchos jueces se negaron. Pero dice aquí el artículo que eso no debería hacernos contento, porque ahora están mostrando su verdadero color ultrapartidista, ahora recién en 2021. Si bien no apoyaron Trump, no todos apoyaron Trump en su intento de cambiar los resultados de las elecciones, ahora sí igual muestran que ellos están totalmente a favor y haciendo todo lo posible para llevar adelante la política Trump. ¿Qué es el último párrafo, Solange? Claro. En su libro How Democracies Die, ¿Cómo mueren las democracias?, los académicos Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que una de las principales formas en que los partidos y líderes radicales erosionan los gobiernos democráticos es capturando el poder judicial y otras instituciones aparentemente neutrales, como los medios de comunicación. Esto está ocurriendo con el poder judicial en Estados Unidos. En este momento, cualquier esfuerzo por fortalecer la democracia de Estados Unidos debe hacer frente a estos jueces radicalizados del nivel inferior, nombrados por el Partido Republicano. Me parece interesante, ¿no?, en ese libro que habla sobre cómo están muriendo, pero también me gusta esa parte cuando este autor Perry dice que, a ver, las principales formas en que los partidos y líderes radicales erosionan los partidos democráticos es capturando el poder judicial. Y es precisamente por esta razón que Elena White también trae nuestra atención hacia los poderes judiciales y legislativos para el tiempo del fin, ¿no? Que todo se va a desenvolver ahí porque ellos son los que interpretan la ley y la ley está supuestamente para proteger y no para acusar. En este caso, recordando una paralela que Parminder hace, es que la Constitución equivale a los mandamientos. Si yo uso los mandamientos para acusar a alguien, entonces actúo como ese tipo de abogado que tergiversa las cosas para condenar, y no como Cristo, que es un abogado también, que lo usa para justificar o para proteger al acusado de su acusado, en este caso de Satanás. Sí. Lo que Trump hizo, como dijeron al comienzo, Mitch McConnell, Trump y otros, ¿no?, es realmente cambiar el sistema del país descaradamente. Y para eso no estaba preparado el Partido Demócrata. Y parece que sigue siendo sin poder defenderse de ese ataque, como dice aquí, ¿no?, ocupando las instituciones neutrales o aparentemente neutrales, ¿no? Ocupando el poder judicial y con eso teniendo en su mano el país y el sistema democrático que ya deja de ser una democracia, desde luego. Ok, me gustaría que ustedes
por su cuenta, miren qué pasó en 2014 para recordar esto. Y cómo funciona o cómo es la estructura del sistema judicial estadounidense. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ok, entonces podemos cerrar. ¿Quieres hacer con la oración? Claro. Oremos entonces para cerrar. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, en esta tarde te queremos agradecer, Señor, por los estudios que podemos tener, por la claridad y por las maravillosas explicaciones, aunque breves, son de gran utilidad que la anciana Tess nos ha dejado en estos artículos para poder tener una visión más clara y enfocada sobre en qué detalles debemos poner nuestra atención, Señor. Queremos pedir que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que agudice, Señor, nuestros sentidos, tanto visuales como auditivos y de comprensión, Señor, para que podamos entender estos asuntos en su profundidad y con claridad. Para el momento en que tengamos que explicar o defender, Señor, lo que creemos, sepamos hacerlo de manera simple, clara y concisa. Pedimos que estés con nosotros en esta hora y con cada uno de mis hermanos donde quiera que estén, velando por sus necesidades. También quiero aprovechar para orar por las personas que pidieron oración. Señor, no nos hemos olvidado de ellas. Por favor, sé con ellas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Que tenga una buena noche, buena tarde